Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Continuamos entonces con el contenido que hemos estado trabajando. Ya hemos culminado contenido para primer parcial. Eso significa que a partir de hoy iniciamos el contenido para nuestro segundo parcial. Entonces, por favor, el tema que trabajaremos el día de hoy no es contenido del primer parcial. Entonces, vean, trabajaremos entonces con el tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial en campos eléctricos. A pesar de que hemos terminado la primera unidad, no significa que los temas que hayamos trabajado, pues lo vamos a olvidar. Hemos aprendido pues que los campos eléctricos se generan cuando hay cargas que generan en un espacio para que puedan interactuar otras cargas. Aprendimos que los campos eléctricos se pueden calcular utilizando la ley de Gauss, ¿verdad? Y cómo se distribuyen los campos eléctricos cuando nosotros tenemos cargas, conductores con carga. Entonces, pues ya hoy empezamos con nuestro tema, que es 23 de febrero del 2022. Y trabajamos entonces con el tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Muy bien. Para comprender este problema, primero tenemos que recordarnos de un elemento bien importante. Cuando estábamos en física básica aprendimos lo que era el trabajo. Trabajo se calculaba como la fuerza por la distancia, ¿verdad? Pero de una forma más formal de poder definir el trabajo, pues el trabajo se definiría como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, que es una forma más formal de escribirlo, es una forma más adecuada. Pues esto lo aprendieron ya ustedes en algunos otros cursos, como matemática intermedia, que el producto vectorial, ¿no? Recordarán entonces que esto se resumía a escribir que era la magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Recordemos que estos eran magnitudes, por favor. Entonces tengamos presente esto porque nos va a ayudar mucho hoy. Como estamos viendo trabajo, pues nosotros empezaremos a ver cómo o a calcular cuál es el trabajo que hace un campo eléctrico en mover una carga. Con eso vamos a empezar. Para poder familiarizarnos con los términos que vamos a utilizar, pues vamos a recordar un poquito de física básica y algunos elementos pues, que son importantes. Supónganse que nosotros estamos aquí en un campo gravitacional. Es decir, estas líneas de campo gravitacional le van a decir a las masas cómo moverse. A las masas, no estamos hablando de cargas ahorita. Entonces, pensemos que tenemos aquí nuestro campo gravitacional. En este campo interactúan masas. Entonces, si yo coloco una masa por aquí, estamos seguros que esta masa pues, se va a mover en la dirección que apuntan las líneas de campo, es decir, hacia abajo, ¿verdad? Y pensemos por un momento pues, que esta carga va a resultar por aquí. Inicialmente estaba ubicado a una altura h1 y finalmente pues, descendió hasta la altura h2. ¿Quién lo movió? Pues lo movió la gravedad. Entonces, si la gravedad lo movió, pues la gravedad está haciendo un trabajo, ¿no? La gravedad está haciendo un trabajo. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Pues acabamos de ver acá arriba que se calcula como la magnitud de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Pues la fuerza que está moviendo el campo gravitacional, pues es el peso, ¿no? Que es masa por gravedad. Multiplicado por la distancia que se ha movido. Vean que el objeto se mueve hacia abajo y el campo gravitacional pues apunta hacia abajo. Entonces el ángulo formado entre estos dos es 0 y el coseno de 0 es 1. La distancia que se mueve pues sería esta de aquí, ¿no? Que podríamos representarlo como h1 menos h2. Entonces llamemos a esta distancia h, para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, pues el trabajo estaría dado por masa, gravedad por altura. Ahí tenemos entonces el trabajo. Es decir, el trabajo que hizo la gravedad en mover esa partícula hacia abajo. Pero nosotros también aprendimos algo bien importante cuando estábamos trabajando los movimientos de masas en campos gravitacionales. Uno de estos elementos es la energía potencial gravitacional. Recordarán que la energía potencial gravitacional se calcula como la masa por la gravedad
por la altura a la que se encuentra. Por lo tanto, yo puedo definir que el objeto, cuando se encuentra en esta posición, aquí, tiene una energía potencial. Vamos a llamar a esta energía potencial gravitacional inicial. Y está dada por masa gravedad por altura 1. Cuando el objeto cae, pues su energía potencial es diferente. Su energía potencial gravitacional final está dada por masa gravedad por altura 2. Su energía potencial ha cambiado. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el cambio de energía potencial, gravitacional, por supuesto, aquí se me olvidó colocarle gravitacional, entonces, pues lo que tengo que hacer es el cambio en la energía potencial gravitacional, que este delta, pues solo dice que estamos restando una energía potencial final, gravitacional, menos una energía potencial gravitacional inicial, ¿sí? Final menos inicial. Entonces, pues si hago la resta, aquí me quedaría masa, gravedad por altura 1, menos masa, gravedad por altura 2. Por lo tanto, este cambio de energía potencial gravitacional se expresaría, si le sacamos un factor común, como masa, gravedad por altura 1 menos altura 2. Y ahora pensemos, ¿será que este resultado de H1 menos H2 será positivo o negativo? ¿Qué me dicen ustedes? Ah, pero, momento, antes de que me respondan, disculpen. Estoy restando energía potencial final, ¿no? Al final es aquí. Entonces me estoy equivocando con los índices. Disculpen ustedes el inconveniente. La energía potencial final, pues tiene una altura 2, ¿no? La energía potencial inicial tiene una altura 1. Entonces aquí sería 2 y aquí sería 1. Ahora sí, disculpen el inconveniente. Nuevamente la pregunta entonces, ¿será que esto, o en general todo esto, será positivo o será negativo? Negativo. 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 Negativo, ¿verdad? Porque H2 es menor. Esta distancia es menos que esta de aquí. Pero pues podemos simplificarlo un poquito si ya sabemos que esto es negativo. Lo voy a escribir así. El cambio en la energía potencial gravitacional va a ser igual a... Vean que esta diferencia de alturas pues es H2 menos H1, pues prácticamente lo que me está dando es esta altura, solo que negativa, ¿no? Entonces, pues para escribirlo más fácil, yo voy a escribir aquí menos masa, gravedad por altura. ¿Sí? Ahora, por favor, relacionemos estos dos elementos. ¿Será que estos dos elementos son idénticos? Pues idénticos no son, se parecen un poquito. Hay algo que los diferencia. ¿Qué hay de diferente entre el trabajo que hizo la gravedad y el cambio en la energía potencial gravitacional? ¿Qué diferencia tiene? El signo. El signo. El signo. Muy bien. Eso significa que si yo escribo aquí menos el cambio en la energía potencial gravitacional es igual a masa, gravedad por altura, dado de que esta expresión es la misma que esta, pues yo puedo escribir aquí que el trabajo es igual al negativo en el cambio en la energía potencial gravitacional. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que conforme la gravedad esté haciendo trabajo, está perdiendo energía, y tiene sentido, ¿no? Porque pues cuando uno hace un trabajo, está invirtiendo energía en hacerlo, y por lo tanto, pues cada vez su energía va siendo menor. Eso es lo que me está diciendo aquí. El cambio en energía me está saliendo negativo porque cada vez el cambio es menor, cada vez la energía es menor, ¿sí? Vean de que conforme el objeto va cayendo, pues cada vez su altura va siendo menor y por lo tanto su energía potencial gravitacional va siendo menor. Siempre su energía potencial gravitacional va a ser menor al final que al principio, ¿sí? Noten entonces que el trabajo siempre es el negativo del cambio de la energía potencial. Por lo tanto, aquí me está garantizando de que la energía al final siempre es menor que la energía al inicio, de tal forma de que aquí siempre me va a salir un resultado positivo. ¿Qué pasaría si en algún caso la energía al final fuera mayor que la energía al inicio? Ah, bueno, eso significaría que el movimiento es al revés. En lugar de bajar el objeto, se está moviendo hacia arriba. Porque entonces así la energía al final es mayor que la energía al inicio. Eso significaría que aquí mi trabajo me saldría negativo. ¿Pero qué implicaría que el trabajo es negativo? Recordemos también que en física básica aprendimos que cuando nosotros tenemos como resultado un trabajo negativo, significa que el elemento, bueno, el trabajo, mejor dicho, lo está realizando un agente externo. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente, si el objeto está subiendo, ese trabajo no lo está haciendo la gravedad, porque la gravedad lo quiere llevar para abajo. ¿Quién está haciendo eso? Pues un agente externo. Por ejemplo, ustedes vienen, toman un objeto y lo suben. Ahí ustedes están haciendo el trabajo, no el campo eléctrico. Ese negativo me está indicando de que no es el campo eléctrico el que lo hace, sino es un agente externo. ¿Estamos?
Entonces, recordemos esto, porque nos va a servir mucho. El trabajo es el negativo del cambio de la energía potencial. Si hay algo, entonces, que me habla de energía potencial gravitacional, cuando nosotros estamos en un campo gravitacional, pues tiene que haber su elemento también en los campos eléctricos. Entonces, ahora analicemos cómo sería en un campo eléctrico. Supónganse que nosotros tenemos aquí un campo eléctrico y pensemos que es un campo eléctrico no uniforme, para no particularizar. Y pensemos que en él, en algún instante, tenemos aquí una carga Q positiva. Recordemos que las líneas de campo eléctrico nos dicen hacia dónde se van a mover las cargas positivas. Por lo tanto, si esta carga estuviera aquí fija, pues se movería en esta dirección. Pero pensemos ahora que esta partícula lleva un movimiento, lleva una rapidez y por lo tanto, por inercia, pues va a seguir una trayectoria específica. Y supongamos que, pues, que la trayectoria que sigue, debido a las líneas de campo, es esta. La partícula, pues, resultó aquí. Por lo tanto, el trabajo que hizo el campo eléctrico participó para que esta partícula pues se esté moviendo en las direcciones del campo eléctrico. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el trabajo que hace el campo eléctrico en mover esa carga, ¿sí? Me quedaría como el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia, pero, recordémonos que el campo eléctrico me permite definir la fuerza eléctrica en él, por cada unidad de carga que nosotros coloquemos. Y el campo eléctrico varía conforme la distancia. Eso significa que la fuerza también va a variar conforme la distancia, por la ley de Coulomb, ¿se recuerda, no? Si esta fuerza varía, entonces yo estoy hablando de que este trabajo ya no es bajo una fuerza constante, sino estamos hablando de una fuerza variable. Aprendimos también, sobre todo en Matemática 2, que el trabajo sobre un elemento en el que la fuerza varía se define como F por D. En este caso, pues estamos hablando de vectores, voy a hablar de la fuerza por el desplazamiento. Dividimos esa trayectoria en segmentos muy pequeños en el que podemos asumir que la fuerza es constante, ¿sí? Pequeños segmentos de S, y luego subamos todas esas contribuciones, pues que se transforman a una integral. Entonces el trabajo en mover, o el trabajo que está realizando el campo eléctrico, vean, eso es importante, porque estamos hablando únicamente del trabajo que hace el campo eléctrico. En mover esta partícula dentro de él, está dado por esta expresión. Pero también sabemos nosotros ahora que el campo eléctrico se calcula como la fuerza, es decir, la fuerza por cada unidad de carga. De esto entonces la fuerza la podría expresar como carga por campo eléctrico. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el trabajo hecho por el campo eléctrico se podría definir como la integral de la carga multiplicado por el campo eléctrico en producto punto con el diferencial de longitud. Esta integral tiene la característica en el que podemos nosotros extraer la carga y escribirla como la integral, la carga por la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de este desplazamiento. Esta integral, pues también es una integral especial. Como estamos integrando sobre una curva específica, se conoce como integral de línea o integral curvilínea. Nosotros estamos sumando pequeños pedacitos de arco sobre una trayectoria específica. Ya lo integramos sobre un eje X o sobre un eje Y. Integral que pues también aparece en Mate 5. Entonces, de momento tenemos esta expresión. El trabajo está definido por esa integral multiplicado por una carga. Aprovechémonos entonces del elemento anterior. Si el trabajo hace que la energía potencial gravitacional cambie, pues esto es lo mismo en campos eléctricos. Entonces yo estoy diciendo aquí que el trabajo va a ser el negativo del cambio en la energía potencial eléctrica. De esto entonces yo podría escribir que el negativo del cambio en la energía potencial eléctrica es igual a la carga por la integral del producto punto entre el campo y el diferencial de desplazamiento a lo largo de una trayectoria específica. Y finalmente, pues modifico un poquito esta expresión y la voy a escribir así. Que el cambio en la energía potencial eléctrica dividido la carga es igual a el negativo de la integral del producto punto entre el campo
y el diferencial de trayectoria. A cualquiera de estas expresiones que están en esta igualdad es a lo que se le conoce como diferencia de potencial. Ahorita vamos a explorarlo un poquito más. La diferencia de potencial eléctrico. Diferencia, no diferencial. ¿Sí? Aparte es el diferencial. Diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico, que lo vamos a representar, bueno, voy a pasar de hoja porque se me acabó el espacio aquí. Allá tenemos que el cambio en la energía potencial eléctrica dividido la carga es igual al negativo de la integral del campo por el desplazamiento a lo largo de una trayectoria específica. Cualquiera de esas dos expresiones se conoce como diferencia de potencial y la diferencia de potencial se representa como delta V, es decir, diferencia, ¿no? Una diferencia es una resta. Potencial final menos potencial inicial, pero lo llamamos diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el resultado del cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. Entonces, la diferencia de potencial me está diciendo cómo cambia la energía potencial eléctrica en un campo eléctrico respecto a la carga que nosotros coloquemos allí. Me define el cambio en la energía potencial eléctrica de un campo eléctrico por cada carga que nosotros coloquemos allí. ¿Sí? Define el cambio en energía potencial eléctrica por unidad de carga. Pero, pues también tenemos aquí otra expresión que define también la diferencia potencial. La diferencia potencial se define como el negativo de la integral del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de trayectoria a lo largo de una trayectoria específica. ¿Sí? Concentrémonos en esta expresión de momento. Después vemos la otra. La diferencia potencial, entonces, me está diciendo cómo va cambiando la energía potencial eléctrica por cada carga. El hecho de que nosotros trabajemos la energía potencial eléctrica en términos de una carga me permite facilitar los procedimientos. ¿Esto por qué? Porque la diferencia de potencial entonces no va a depender de una carga que nosotros coloquemos en un campo eléctrico, sino va a depender únicamente del campo eléctrico en el que nos encontremos. Es decir, el potencial eléctrico es una propiedad del espacio, no de las cargas. Si nosotros analizamos esta diferencia de potencial, observemos que la diferencia potencial está dada por el cambio en la energía. La energía se mide en joules y la carga se mide en coulombs. Entonces, la diferencia de potencial tiene unidad de medida de joules sobre coulomb. A esta nueva unidad de medida la vamos a llamar voltio. O volts, como quieran decirle. Su símbolo es una letra V o V mayúscula. No minúscula, por favor. V mayúscula. Por lo tanto, la diferencia de potencial se mide en voltios y define el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros tengamos. ¿Sí? Para comprender mejor esto, entonces vamos a analizar la siguiente expresión. Pero para analizarla de una manera más simple, la vamos a analizar cuando tengamos un campo eléctrico constante. Entonces voy a escribir aquí diferencia potencial. Mejor antes, disculpen, antes de esto, mejor voy a mostrarles algo, si no, lo vamos a desclasificar aquí. Si la diferencia de potencial se define como el cambio en la energía potencial por cada unidad de carga, yo puedo escribir entonces que el cambio en la energía potencial eléctrica se puede definir como la diferencia de potencial por carga. ¿Sí? Vean, diferencia de potencial por carga. Pero nosotros también sabemos que el cambio en la energía potencial eléctrica es el negativo del trabajo. ¿Vean? Trabajo es igual al negativo en el cambio de la energía potencial o cambio en energía potencial eléctrica es igual al negativo del trabajo. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el trabajo sería igual al negativo de la carga por la diferencia de potencial. Entonces aquí tenemos una ecuación que nos va a ser muy útil para futuros problemas. La vamos a guardar por aquí. Ahora sí, perdón, me faltaba agregar eso. Ahora sí, vamos a trabajar entonces con la siguiente ecuación. Pero para eso, pues vamos a clasificarla únicamente en campos eléctricos constantes. ¿Qué pasa si el campo eléctrico no es constante o no es uniforme? Pues entonces tendríamos que resolver esa integral de línea. Y pues no sé cuántas personas pues podamos realizar una integral de línea. Entonces pues vamos a tratar de evitarlo. Entonces veamos cómo es la diferencia de potencial.
en campos eléctricos uniformes. Muy bien. Acabamos de ver entonces que la diferencia de potencial se define como el negativo de la integral del campo en producto punto con un diferencial de longitud a lo largo de una trayectoria específica. Pero si el campo es uniforme, entonces nosotros podemos extraerlo de la integral. La diferencia de potencial entonces me dice que eso sería igual a el campo, ¿sí? Porque es constante, en producto punto con el diferencial, no es cierto, por la integral del diferencial de trayectoria. Y esta integral, pues por teorema fundamental del cálculo, no es nada más que el desplazamiento. La diferencia de potencial es el producto punto entre el campo uniforme multiplicado por el desplazamiento. Por favor, lo voy a anotar aquí. Desplazamiento. Y por definición de producto punto, yo puedo escribir entonces que la diferencia de potencial podría ser la solo que he perdido algo. Sí, he perdido esto, vean. Menos, ahora sí. Es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento. A esta expresión que nosotros tenemos aquí es a la que definimos como diferencia potencial en campos eléctricos uniformes. Sí. La diferencia potencial es el negativo del campo por la distancia por el coseno del ángulo. No, distancia, desplazamiento, perdón. ¿Sí? Magnitud, vean que magnitud, es decir, aquí no me interesa el signo del campo. Es magnitud, magnitud y el coseno del ángulo. Y siempre este signo negativo. Entonces, de aquí podemos observar algo bien importante y algo más. Dijimos que la unidad de medida del voltio, perdón, la unidad de medida de la diferencia potencial es el voltio. Que la unidad de medida del campo es Newton's Coulomb. Y la unidad de medida de la distancia o del desplazamiento, pues es metros. Por lo tanto, si yo separo por paso este metro al otro lado a dividir, pues aquí me quedaría que voltios sobre metro es lo mismo que newtons sobre Coulomb. Por lo tanto, la unidad de medida de newtons sobre Coulomb, que es para campo eléctrico, también es exactamente la misma unidad que voltios sobre metro. Por eso, a partir de ahora, vamos a poder escribir la unidad de campo eléctrico como newton sobre Coulomb o voltios sobre metro. Se van a dar cuenta que en algunos casos pues, va a aparecer a partir de ahora el campo eléctrico definido únicamente como voltios sobre metro, dando a entender que tenemos una nueva unidad, ¿no? Que es el voltio. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Estamos bien? Digamos pues entonces. Vamos a ver. Acabamos de ver que la diferencia potencial no es nada más que el cambio en la energía por la unidad de carga. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que el cambio en la energía potencial eléctrica dividido la carga es igual a el negativo del campo por la distancia por el coseno del ángulo. Y finalmente, entonces, el cambio en la energía potencial eléctrica se define como el negativo de la carga, el campo, la distancia y el coseno del ángulo. Entonces, aquí tenemos a lo que se conoce como cambio de energía potencial eléctrica. Cambio de energía potencial eléctrica. Noten, por favor, que cuando nosotros queremos ver la energía potencial eléctrica necesitamos una carga, un campo y una distancia o un desplazamiento. Mientras que si yo quiero hablar de una diferencia de potencial, solamente necesito del campo y necesito únicamente del desplazamiento. Por eso es que es mucho más fácil que nosotros trabajemos con la diferencia de potencial que con cambios de energía potencial eléctrica. Porque va a ser más simple que nosotros podamos definir cuál es la propiedad del espacio que tiene una diferencia potencial en la que solo interviene el campo eléctrico y la distancia,
que cuando nosotros tengamos una carga. Así podemos estudiar diversos casos en los que podamos tener un column, podemos tener bicolumns, podemos tener un millón de columns, porque no me va a interesar la cantidad de carga que tengo, sino únicamente el campo y la distancia o los puntos que estoy analizando. ¿Estamos? Es muchísimo más simple trabajar con diferencia potencial que con diferencia de energía potencial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pues vamos a resolver un ejemplo aquí. Me van a ayudar ustedes, por favor, a resolver este ejemplo con estas ecuaciones que acabamos de ver. Es un poquito larga la teoría, pero sí necesito que quede bien, bien claro para que no tengamos problemas cuando queramos resolver algunos ejercicios. Entonces, apliquemos todo esto en nuestro primer ejemplo. A ver, pues miremos. Dice el problema. Placas paralelas cargadas de manera opuesta están separadas por 5.33 milímetros. Placas paralelas cargadas de manera opuesta están separadas por 5.33 milímetros. Entre las placas existe una diferencia de potencial de 600 voltios. Inciso A. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? Inciso C. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente 2.90 milímetros de la placa positiva? Empecemos con el problema. Dice que tienen dos placas paralelas cargadas de manera opuesta. No me dicen cuál es cuál, ¿no? Entonces, pues yo voy a colocar aquí una placa por acá y otra placa por acá. La separación entre estas placas, según lo que el problema indica, es de 5.33 milímetros. Y entre estas existe una diferencia de potencial de, según lo que dice, 600 voltios. ¿Qué significado le damos a esto? Pues es el cambio de energía que va a haber entre estos dos puntos por cada column que nosotros traslademos. Es decir, aquí van a haber 600 joules por cada column que yo coloque. Si coloco dos columns, pues van a haber diferencia de energía de 1200 joules y así sucesivamente. El problema necesita que nosotros determinemos la magnitud, vean esta parte, magnitud, o sea, no me interesa la dirección, ¿no? Magnitud del campo eléctrico entre las placas. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ecuación que acabamos de aprender en campos eléctricos uniformes porque las placas paralelas generan campos eléctricos uniformes. Vimos entonces que la diferencia de potencial se calcula como el negativo del campo por la distancia por el coseno del ángulo. Me piden magnitud, recuérdense, vamos a omitir los signos cuando sea necesario. Supongamos aquí, vamos a suponer que el campo eléctrico está apuntando en esta dirección. ¿Por qué? Pues se me ocurrió, puede ser hacia arriba, y sí puede ser hacia arriba. El campo eléctrico habla de distancia, de desplazamiento, ¿no? Pues el desplazamiento necesita de dos puntos. Entonces puedo ubicar un punto, por ejemplo, aquí, y el otro lo puedo ubicar en cualquier punto, siempre y cuando estemos hablando del punto final. Como estamos hablando de las placas, pues podría hablar de este punto, ¿no? Podría ser este, incluso podría ser este de aquí, ¿sí? Pero vamos a generalizar cualquier punto, ¿no? Porque al final nos interesa ver la diferencia potencial entre las placas y el campo eléctrico entre las placas. Entonces, el vector desplazamiento podría ser este vector, podría ser este, o incluso podría ser el de aquí, ¿no? Pero vamos a tomar uno particular. Este sería el desplazamiento, que es la separación entre los puntos, para poder ver la diferencia potencial entre las placas. El ángulo formado entre estas sería este de aquí, θ, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, para calcular la diferencia potencial, yo lo único que tengo que hacer es diferencia de potencial es igual al negativo del campo. Ah, no, pero lo que me piden es el campo, perdón. Entonces, aquí me quedaría que el campo es igual a la diferencia de potencial dividido el negativo de la distancia por el coseno del ángulo. Pero hay un problema, ¿no? Yo no tengo el ángulo. Ese ángulo no me lo dan. Bueno, pero ¿y cómo le puedo hacer para determinar ese coseno del ángulo? Entonces, por lo menos ese ángulo. Bueno,
Pongamos atención, vamos a usar un poco de geometría. Noten que aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Extraigamos ese triángulo, lo voy a poner por aquí. En el que ese es el ángulo y esa es la distancia de. Si usamos un poquito de geometría, de trigonometría, mejor dicho, ¿cómo determino esta distancia? En términos de la distancia y del ángulo. ¿Qué me dice? ¿Con coseno? Muy bien. Esa sería distancia por el coseno del ángulo. O sea que esto es d por coseno del ángulo. Y el problema me da esto. ¿Cuánto es? Pues es 5.33 milímetros. Eso significa que yo puedo escribir aquí que el campo es igual a la diferencia de potencial dividido, pues, la separación entre las placas, ¿no? Que en este caso, bueno, pero vamos a poner aquí mejor el delta V, que son 600 voltios. Y abajo, pues vamos a quitar el signo porque me interesa la magnitud, ¿no? Solo la magnitud. Por lo tanto, aquí me quedarían los 5.33 milímetros. ¿Por qué me quité el signo? Porque me interesa la magnitud del campo. Entonces, no me importa si es positivo, si es negativo, no me importa. Por lo tanto, aquí me quedaría 600 dividido 5.33 por 10 a la menos 3 en mili, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y esto me queda entonces una magnitud de campo eléctrico de 112.6 por 10 a la 3 voltios sobre metro, usando la nueva unidad en la que podemos representar el campo eléctrico. Y así entonces, pues hemos resuelto el primer inciso de este problema. ¿Alguna pregunta de momento? Concluimos entonces, miren pues. Nosotros podemos representar... Sí, disculpe, sí, es que me perdí un poquito en eso del triángulo. No sé, me perdí ahí como, o sea, ¿cómo lo ubicó así? En la ecuación. ¿Por esto? Ajá, ¿No? Sí. Y este es el ángulo, ¿no? Entonces, si yo tengo esta hipotenusa y tengo este ángulo, entonces puedo determinar cuánto es esto, que es d coseno del ángulo. Y en la ecuación me piden d coseno del ángulo. Pero d coseno del ángulo sería esta distancia, que es la separación entre las placas. Por eso únicamente reemplacé 5.33 milímetros. No tuve que determinar el ángulo, ni d, sino únicamente la componente a lo largo del campo. Oh, ya, gracias, ya me quedó claro. Muy bien, ¿sí? Entonces les iba a aclarar. La diferencia de potencial la podemos trabajar como campo por distancia, pero esta distancia de aquí siempre debe ser a lo largo de la dirección del campo. Siempre. Si queremos omitirnos el coseno, ¿no? Por ejemplo, en el libro explican que el campo, que la diferencia potencial es el negativo del campo por la distancia, pero aclaran mucho en que esta distancia es la distancia en la misma dirección del campo. Siempre. Y si en algún momento se nos olvida, pues sonamos con la ecuación. Entonces yo prefiero agregar el coseno del ángulo para advertir que siempre tenemos que estar verificando la dirección del movimiento y la dirección del campo eléctrico y garantizar pues que sean cero o utilizar la componente. Por favor, podemos tomar nota de eso. Hagamos el inciso B. Calcule la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Ya. Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? La magnitud de la fuerza. Ah, bueno, eso está fácil. Porque la magnitud de una fuerza se relaciona con el campo eléctrico. Dijimos que el campo eléctrico es fuerza por carga. De eso entonces la fuerza estaría dada por el campo eléctrico multiplicado por la carga. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico lo tenemos aquí como 112.6 por 10 a la 3 newtons coulomb, escribir ahora porque dijimos que es lo mismo que voltiómetro, ¿no? Por la carga del electrón. Estoy sacando magnitud, por lo tanto no me interesa si es positivo o negativo. 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Así entonces pues tengo la fuerza. Aquí me quedaría 112.6 por 10 a la 3 por 1.602 por 10 a la menos 19. Yo tengo que la fuerza es de 180, bueno, 18.04 por 10 a la menos 15 minutos. Y así prácticamente tenemos entonces
la fuerza que el problema quiere. Vayamos con el inciso C. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente a 2.90 milímetros de la placa positiva? Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer ese inciso, vamos a redibujar todo para comprenderlo mejor. Ahí está. El problema dice que tenemos aquí, ¿se recuerdan? 5.33 milímetros de separación. Tenemos un electrón, según lo que dice, cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa y se coloca inicialmente a 2.90 milímetros de la placa positiva. Entonces, pues supongamos que tenemos el positivo acá arriba, se me está ocurriendo, ¿no? Y el negativo aquí. ¿Puede ser al revés? Sí, sí puede. Al final, pues solo nos va a cambiar la dirección. El problema dice que tenemos un electrón ubicado a 2.90 milímetros de la placa positiva. 2.90 milímetros, pues según mis cálculos, más o menos sería por aquí. Esta distancia sería entonces de 2.90 milímetros. Pero el problema pregunta cuánto trabajo se requiere para mover este electrón hacia la placa negativa. Observen. ¿Cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa? ¿Hacia dónde querría mover el campo eléctrico del electrón? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Quién me dice? El electrón, ¿verdad? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia Muy arriba. bien, Hacia arriba. ¿verdad? Porque por ser este electrón, pues lo que quiere hacer es moverse hacia arriba, ¿no? Entonces el campo eléctrico lo quiere mover para arriba. Sin embargo, por alguna extraña razón, se va a mover hacia abajo. Bueno, entonces, pues vamos a ver. La fuerza eléctrica se estaría aplicando hacia arriba. Y el desplazamiento va a ser hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo formado entre estos dos vectores? ¿Quién me dice? 180 grados. Muy bien. 180 grados. Entonces nosotros sabemos que el trabajo se calcula como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre estos dos vectores. Por lo tanto, el trabajo estaría dado por la fuerza ya la sabemos, ¿no? 18.04 por 10 a la menos 15. Entonces, 18.04 por 10 a la menos 15 newtons multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia se va a mover? Bueno, pues no se va a mover 2.90 milímetros porque esa es la distancia a la que está de la placa positiva. Por lo tanto, necesitamos la distancia a la que se va a mover. Esa distancia está fácil porque serían 5.33 menos 2.90. Entonces aquí me daría 5.33 menos 2.90. 2.43, Ingrid. Muchas gracias. 2.43. 2.43 milímetros. Entonces aquí me quedaría 2.43 milímetros multiplicado por el coseno de 180. Por lo tanto, el trabajo sería de 18.04 por 10 a la menos 15 multiplicado por 2.43 por 10 a la menos 3 por el coseno de 180, ¿no? Vamos a multiplicar aquí coseno de 180, me aseguro que mi calculadora está en grados, ¿no? Y ahí está. Entonces, si está correcto, me quedaría que el trabajo es menos 43.84, o dejémoslo en 8, por 10 a la menos 18 joules. Y así hemos calculado el trabajo necesario. ¿Por qué me salió negativo? Porque generalmente estamos hablando de los trabajos que hacen los campos eléctricos. Ya dijimos, el campo eléctrico lo que lo quiere hacer es moverlo hacia arriba. Sin embargo, este se movió hacia abajo. El campo eléctrico no tiene la posibilidad de hacer eso. ¿Qué significa? Que un agente externo está realizando ese trabajo. Es decir, llegaron ustedes, tomaron esta carga y la movieron aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es que me está saliendo aquí un trabajo negativo, porque es un trabajo, el trabajo de un agente externo. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Muy bien. Hagamos otro ejemplo entonces.
Es el problema 4 de Server. Dice este problema así. En la figura 25.4, un campo eléctrico uniforme de magnitud de 325 voltios metro, vean, ya está voltios sobre metro, está dirigido hacia el lado negativo de las Y. O sea, perspectiva es hacia abajo, ¿no? Las coordenadas del punto A son menos 0.2 y menos 0.3. Y las del punto B son 0.4 y 0.5 metros. Calcule, utilizando la trayectoria azul, la diferencia de potencial BF menos BH. Muy bien, quieren diferencia de potencial. ¿Se recuerdan que dijimos que la diferencia de potencial, el delta B, pues no es nada más que un potencial final menos un potencial inicial? Según lo que el problema dice, tenemos que movernos a lo largo de esta trayectoria. Por lo tanto, mi punto final es potencial final, o sea, potencial en B menos potencial en A. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial se calcula como el negativo del campo eléctrico por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre el desplazamiento y el campo. Por lo tanto, pues yo tengo que crear aquí un vector de desplazamiento. Ese vector de desplazamiento lo voy a crear aquí. Es el vector que une los dos puntos. Y el vector campo eléctrico apunta para él. Por lo tanto, yo necesito el ángulo formado entre esos dos vectores, que sería este ángulo de aquí. Ese es el ángulo que necesito. Pero pues no lo tengo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular alfa, y a 180 le quito alfa y ya me da teta, ¿no? Pero para eso, pues necesitaría trabajar este triángulo. ¿Sí? Necesitamos entonces las dimensiones de los catetos de ese triángulo rectángulo. Veamos, en el punto A dice que son menos 0.2 y menos 0.3. Eso significa que del origen 0.2 y 0.3. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que esta distancia es 0.2 y que esta distancia es 0.3. Para el punto B me dicen que las coordenadas son 0.4 y 0.5, o sea, del origen 0.4 y hacia arriba 0.5. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que de aquí para acá, pues mide 0.4 y de aquí para acá mide 0.5. Ahora sí, pues ya podemos determinar el ángulo alfa, ¿no? Voy a sacar aquí que alfa es la tangente inversa del opuesto, 0.6, dividido la adyacente, 0.8. Veamos cuánto es esto. Entonces aquí me queda tangente inversa de 6 dividido 8. Y me queda de 36.87. 36.87 grados. Con eso entonces podemos determinar cuál es el ángulo teta, ¿no? Teta sería 180 menos alfa, que me daría 180 menos, que acabo de calcular, que me da 143.13. 143.13 grados. Por lo tanto, ya podemos utilizar la expresión. El potencial en B menos el potencial en A. Vean también, por favor, que el desplazamiento lo saqué en base al punto final menos el punto inicial, que me están diciendo cómo se movió, ¿no? Sería entonces el negativo de la magnitud del campo. ¿Y cuánto era el campo? Era de 325 voltios metro. 325 voltios sobre metro. Multiplicado por el desplazamiento. Ay, juela. Necesito esto, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto vale D. D sería la raíz cuadrada de 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado. Si hacemos esto en la calculadora, raíz de 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado me da 1. ¿Con qué? Pues 1 metro. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 metro multiplicado por el coseno de 143.13 grados. Finalmente, entonces, ya puedo ingresar datos a mi calculadora. Me quedaría menos 325 por 1 por el coseno de 143.13. Y ahora, pues me da que la diferencia de potencial de V menos VA es igual a 259.99 o 260 voltios. Y así entonces he calculado la diferencia potencial que el problema me estaba pidiendo. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta?
No, Inge, ahí se mira fácil. Está bien claro, ¿verdad? Por el momento, sí. Sí, muy bien. Entonces, pues eso sería todo en la clase del día de hoy. Empezaríamos a trabajar con más problemas de estos para la próxima semana.